Primera Corintios capítulo 4, versículo 20. Gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer dos versículos, el 20 y el 21. Gloria a Dios. Voy a leerlo desde el 18 para que entendamos un poco más, amén, lo que quiere decir estos dos versículos. Dice el 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos están embatidos con Sion, pero iré pronto a visitar. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Gloria a Dios. Qué linda la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Pueden sentarse en esta hora. Quiero estar predicando bajo el tema oposiciones para entrar en el reino de Dios. Amén. Quiero en esta noche, amados hermanos, amén, que me preste atención por los minutos, amén, que voy a predicar la palabra de Dios. Quiero estar hablando bajo este tema, oposiciones, amén, para entrar en el reino de Dios. Quiero hablar en esta noche primeramente, amén, y decirles a ustedes, amados hermanos, de que el mundo, amén, se está moviendo y se mueve y siempre se ha movido a través de reinos. Estos reinos, hermanos, son reinos activos, son reinos vivos. Amén. Uno es el reino de Dios y su gobernante es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios. Y el otro, amén, el reino de espiral, guiado, amén, por Satanás y sus demonios o los malos espíritus. Ahora, ¿cuál es el reino que no tenemos que entender en esta noche por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. ¿Y por qué se habla del reino de Dios o el reino de los cielos? Como hemos estado acostumbrados muchas veces a escuchar. Amén. Dios quiere que nosotros pensamos las oposiciones para poder entrar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Ya que Cristo en su muerte nos dio una puerta para que nosotros pudiésemos entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor le predicaba a través de su palabra en el Antiguo Testamento, hablaba al pueblo de Israel. Y en la última época, cuando Dios había abandonado al pueblo de Israel por 400 años, dice la palabra de Dios, que ahora venía, amén, a este hombre predicador del Señor, y sus mensajes son unos mensajes no tan elocuentes, no tan claros, pero fueron unos mensajes que estaban llenos de poder y gloria. Amén. Era Juan Bautista que venía a preparar el camino del Señor. Y la palabra de Juan fue cuando miraba todas aquellas multitudes que buscaban la manera ellos de agradar a Dios en cierta manera. Juan les decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se quedaron maravillados y asombrados al escuchar las palabras de Juan, pues pensaban algunos que Juan era ya el que venía a cumplir lo que Dios había hablado acerca del reino. Y Juan estaba hablando y Juan decía: no, el reino de los cielos se ha acercado. Muy pronto Israel se va a dar cuenta, amén, de que Dios ha manifestado su reino ahora en su totalidad a través de la sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús tenemos que entrar nosotros a este reino. Amén. Siempre la palabra de Dios habló del reino de Dios, del reino de los cielos. Y es que en el reino, el otro reino, el reino de la tiniebla, es un reino tremendo, hermano. Porque muchos son los que siguen este reino y aún en su ignorancia, sin darse cuenta, no saben el instrumento que son y no saben lo que les espera y no saben para quién trabajan y no saben algunos de su recompensa y algunos saben su recompensa, pero la ven como algo normal así. No hay cosa más triste que le puede ocurrir a un hombre, es que el hombre esté separado del Creador, del que lo hizo, de Dios. El hombre sin Dios, amado hermano, no puede tener paz. El hombre sin Dios no puede tener nada. El hombre sin Dios no puede tener gozo. El hombre sin Dios no puede tener alegría. Los hombres de Dios en la palabra de Dios, y
y lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, siempre entendieron ellos, amén, cómo funciona el reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso Cristo fue muy específico con la iglesia y hablando a las personas y decía: busquen ustedes primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas a ustedes lo van a hacer añadidas. Pero hay un problema que pasa con las personas. Muchas veces buscamos las añadiduras, pero no buscamos al Creador. No buscamos al que nos puede dar todas esas pequeñas añadiduras que muchas veces nosotros las vemos como cosas tan grandes, y a veces para Dios son cosas simples. Pues ¿qué le cuesta a Dios darnos todas las cosas que Él nos pudiera dar a nosotros? Dios quiere darnos a nosotros cosas buenas. Dios quiere darle a todas las personas cosas buenas. Pero lastimosamente muchas personas en esta vida están bajo o están fuera de lo que se llama el reino de Dios, el reino de Cristo. Nosotros estamos ya metidos en este reino, hermano. Cristo nos ha venido a meter a nosotros en este reino. Decir que nosotros tenemos una posición ya establecida en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Estamos aquí en esta tierra, pero estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y comprendemos la Escritura y entendemos la Biblia y tenemos temor y no nos salimos del contexto de Dios, porque Dios nos ha escogido para que nosotros pertenezcamos a este reino de los cielos, hermanos. Es un privilegio estar allí, entrar allí. Ahora bien, ¿por qué pasa? ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy o de todas las religiones del mundo o de todas las personas que dicen que tienen a Dios o que sirven a Dios en una u otra manera? Vamos a dejarlo guiar por la palabra de Dios. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Quiere decir que hay algo más especial que hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que hay algo más bonito, hacer la voluntad del Señor. Una persona que hace la voluntad de Dios puede estar 100% seguro que pertenece a este reino y que tiene derecho como hijo de Dios a este reino, que puede comer de los frutos del reino de Dios, que puede participar de la vida de abundancia en Dios. Lo puede hacer, lo puede lograr. Satanás ha tratado de meter temor para que nosotros no seamos hijos del reino, para que no seamos hijos de Dios. Él viene a meter temor. Él viene a decirte que nosotros no podemos estar allí. Él viene a acusar. Acuérdese bien que él y los demonios están acusando. Es una guerra terrible que el ser humano tiene con las tinieblas. Hay algo que nosotros lo podemos ver, hermano. Hay una guerra terrible en este mundo con las tinieblas espirituales de maldad en regiones celestes. Este mundo está lleno de tinieblas y solo los que vienen a la luz podrán comprender la luz de Dios. Dice Jesucristo en su palabra que muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero todo aquel que viene a la luz halla la luz. Todo aquel que quiere cambiar su vida la hallará. Todo aquel que busca de Dios alcanzará justicia de Dios. Todo aquel que quiera cambiar su vida encontrará ese Dios. No está tan lejos de nosotros, amados hermanos. Está tan lejos y tan cerca Jesús de nosotros. Nosotros podemos ser parte de este reino. Amén. ¿Cuántos lo creen? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que al Señor no le sorprende, amén, que la gente pueda decir que son cristianos y que le buscan, sino que Él dice en su palabra: aquel que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre, ese es el Hijo de Dios. Ese es el que califica para el reino de los cielos. Amén. Entonces hay oposiciones para entrar al reino de los cielos. Amén. Este Juan, dice la palabra del Señor, que de los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está sufriendo violencia y quiere hombres valientes, hombres violentos que vayan por encima de los obstáculos, por encima de las adversidades, por encima de los problemas. ¿Para qué? Para poder entender por qué Cristo nos llamó, a dónde nos dejó Cristo. Y estamos esperando al Señor. Él ha dejado una iglesia que le espere, hermano, y muy pronto Él viene a recogerla. Pues Él está ansioso. Él quisiera estar, que esa iglesia ya estuviera con Él. Él deseara que esta iglesia, querido en Él, ya estuviera con Él. Pero falta un poco más. Está esperando Dios, amén, que más personas vengan al reino. ¿Cuántos quieren entrar en este reino? ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de Dios?
¿Cuántos quieren dejar las tinieblas y pertenecer al reino de Jesucristo? Aleluya. Porque es una bendición ser un hijo de Dios. Es que el hombre que no venga a Cristo estará separado de Dios por la eternidad. El hombre tiene que entender que el hombre tiene que venir a Cristo. El hombre sin Cristo, amados hermanos, está perdido. Cristo vino a abrir una puerta al reino de Dios. Nadie puede heredar ese reino. Nadie puede ir allí si las personas no vienen a Jesucristo. Si las personas no le ponen su corazón a Jesucristo. El hombre quiere cambiar, pero el hombre no puede. No es con espada ni con ejército, es con mi poder, dice el Señor. Con el nombre del Señor. Hay un poder que nosotros no podemos lograr en Dios si nosotros clamamos la justicia de Dios, si buscamos la justicia de Dios, si queremos cambiar, si no somos indiferentes. Dios anda buscando personas así. ¿Cuántos creen que lo podemos lograr? Aleluya. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:22: a vuestro Padre les ha placido daros el reino. A Dios le pareció darnos el reino a nosotros, hermanos. Y muchas veces en el Evangelio se convierte en los más sencillos, se convierte en los más humildes, se convierte en aquellos que están pasando por problemas y que reconocen a Cristo, que reconocen que en esta vida no hay psicólogo, no hay dinero, no hay nada que pueda hacer para poder llenar el vacío que se... Pues nosotros como hijos de Dios estamos acostumbrados y estamos viendo que no hay nada que nos haga más feliz que tener a Cristo en el corazón. Nosotros entendemos, hermanos, ¿por qué? Porque Dios nos ha abierto a nosotros la mente. Dios a nosotros nos ha abierto el entendimiento. Tenemos la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido a nosotros. Algunos quisieran cambiar y no pueden. Algunos están luchando y no pueden. Algunos ellos quisieran estar allí. Pero una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que van a hacer. Pero el mismo Pablo decía: el bien que yo quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y es que vivimos en una generación así. Vivimos en una generación que quiere cambiar por programas y por cosas. Pensamos que la solución a nuestra vida muchas veces son cambios de leyes, cambios en los gobiernos, que cambiemos de ciudad, que cambiemos muchas cosas, queremos cambiar. Pero lo que menos queremos cambiar en nuestra vida para servir a Dios de los cielos. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces vamos a entrar en este reino espiritual que no se puede ver, pero que está allí y que es una vivencia, hermano. El Evangelio es una vivencia. Entonces la primera oposición que tenemos para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es? El mismo Satanás, el diablo, su demonio, se oponen para que nosotros entremos al reino de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando estamos a Jesucristo, prácticamente nosotros tenemos ya a Dios, apunta el nombre de nosotros en el libro de la vida. Nos da un nombre nuevo. Somos apuntados en el libro de la vida nosotros cuando reconocemos a Cristo. Y me dicen: ¿quién es esa persona que puede ser apuntado en el libro de la vida? Cualquiera que venga a Jesucristo. No importa el pecado que haya hecho, no importa la vida que haya habido, Cristo borra todos los pecados y nos pone como nuevos. Por eso dice la Biblia que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño, tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces el diablo, la serpiente antigua, Belcebú, Satanás, como se le llaman en muchas maneras, es el mismo, el engañador, es el mismo, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra alma. La guerra que hay tremenda todos los días con la fuerza de las tinieblas. Hay demonios y principados que tienen atados, hermanos. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Satanás es príncipe de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Y él se opone. Él se opuso a Jesús en su nacimiento. Porque sabía Satanás que cuando Jesucristo viniera aquí a la tierra, venía a quitarle los derechos que se había robado al hombre. Venía a descubrirlo. Venía a desenmascararlo. Venía el Señor Jesús, amén, a dar, amén, al hombre un paso nuevo al reino de Dios. Pues el hombre lo había perdido a través de un Adán caído. Pero ahora venía Cristo, aleluya. Venía Cristo, ahora Cristo venía a quitar a Satanás. Satanás no sabía que Cristo venía a ofrecer ese reino, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Tener una familia grande, tener una creación grande. Y puso a Adán ahí en el huerto del Edén. No tenía que cuando hizo a Adán, cuando hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen, a su semejanza. Es un
un privilegio que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora Satanás engaña al hombre y ahora Satanás se pone en el lugar que tenía el hombre antes y lo saca. Y ahora está engañando. Ahora él está mintiendo a las naciones. Ahora él es el príncipe de este mundo. Y todo lo que le siga a él pertenece a ese reino. Pero nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Con el nombre del Señor. Quería matar al Señor desde su nacimiento. Sí, esa es la palabra del Señor. Que fingió, es un mentiroso, finge para meterse en la familia, finge para destruir la juventud, finge para destruir los matrimonios, se mete allí de metida, va ahí metido. Es un engañador. El que no entiende y el que no comprende caerá bajo su lazo. Es un principado poderosísimo. Nadie se les puede escapar al diablo así por así. Es fuerte la lucha que hay cuando las ataduras están en la vida de una persona. ¿Cuántas veces nosotros miramos a un borracho que quiere cambiar su vida? No puede cambiar su vida. Regresa a lo mismo. Cuando vemos a un drogadicto que quiere cambiar su vida, no puede cambiar su vida. Regresa a lo mismo. Cuando vemos a aquella mujer que vende su cuerpo, que quiere cambiar su vida, no puede cambiar su vida. Regresa a lo mismo. Cuán lástima, pero hay un vacío tremendo en las personas en su silencio. Aunque se rían por fuera, tienen un vacío tan triste. No tienen a Dios, no tienen a Cristo Jesús. Nosotros tenemos al Señor y pertenecemos al reino de Dios. Satanás le opone entonces, pero dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que se opuso, fingió una falsa adoración. Sí, ¿cuándo? Cuando le digo a los magos, vayan ustedes y me dicen, ¿dónde está Jesús? Yo también quiero ir a adorarle. Pues solo quería la razón saber dónde estaba para ir y eliminarlo. Pero a Jesús no lo podía matar. Jesús es Dios y a Dios no se puede matar. Gloria al nombre del Señor. Jesús dio su vida, Él mismo, en ofrenda agradable, perfecta, para que usted y yo tuviéramos entrada al reino de Dios, para que tuviéramos una salida, para que tuviéramos esperanza, para que cuando crean que todo está perdido, ahí está Jesús para oírnos, para escucharnos. Ahí está Jesús en el mismo lugar que muchas veces la gente que se van de Él y lo deja. Ahí está el Señor esperando que el pecador regrese arrepentido y que le entregue su vida a Jesús. Aleluya. Porque Él dijo que nosotros sin Él nada podíamos hacer, hermano. Y le digo a los reyes, vayan, a los reyes magos, vayan y me dicen dónde está. Quería adorar. Pero Dios le dijo a los reyes magos, no regresen por el mismo camino, porque Herodes lo está esperando para que lo quieran matar. Dios es protección. Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos guarda. Y aunque el enemigo prepare trampas, Dios está allí para dar la salida. Dios nos va a ayudar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios nos va a dar la salida, gloria al nombre del Señor, porque dependemos de Él, porque hemos reconocido a Él, aleluya, como nuestro Señor y Salvador, Jesús, aleluya. Él se opuso a su ministerio también. ¿Saben cuando Jesús en el Espíritu fue al desierto para ser tentado por el diablo? Satanás se opuso al ministerio del Señor. Desde ahí se opuso, haciéndole oferta. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que tenía 40 días. No había un momento. Ofrenda perfecta. Y cuando nosotros venimos a Él, hallamos oportunidad. El Hijo de Dios. Aleluya. Pero tenemos que venir a Él, hermanos, arrepentidos. Después le digo, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, por el nombre del Señor. Y allí lo puso y ahí le digo que se tirara abajo. Si es verdad que le tirara abajo, porque estaba escrito en la palabra del Señor que mandaría a sus ángeles. Jesús, hermano, lo reprende con la palabra del Señor.
llevó a las alturas y lo puso en el pináculo del templo. Allí lo puso y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo eso te voy a dar si postrado tú me adorases. Pero Cristo sabe que lo que viene a hacer aquí es algo temporal, poco tiempo. Venido primero. Cristo no es su morada. Cristo sabe que su morada está en el reino. Señor, cuando el cielo y esperamos que